Bueno, muy buenos días. Primero que todo, le damos la bienvenida a este grupo de estudiantes. Le agradecemos mucho su colaboración a todos los rectores, todos los docentes que nos colaboraron para que ustedes estuvieran aquí, para que disfrutaran de esta conferencia tan importante como evaluación al Día del Idioma, al mes del idioma. La conferencia, título: Invitación a desabrocharse los cinturones del cerebro que amarran el placer de leer. Un tema muy importante donde nuestro conferencista nos va a hablar sobre de qué manera debemos leer y por qué es muy importante la lectura. Y tenemos como conferencista el día de hoy al doctor Martiniano Acosta, profesor licenciado en Filología e Idiomas de la Universidad del Atlántico, especialista en Metodología del Español y Literatura, docente catedrático de la Universidad de Magdalena, máster en Creación Literaria de la Universidad Internacional de Valencia, España. Profesor Martiniano, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación y compartir con nosotros esta conferencia tan importante. Bueno, le agradezco, hagamos silencio en el transcurso de esta conferencia. Al final de la conferencia, pues las personas que tengan alguna duda o inquietud pueden preguntar. Aquí está el profesor para contestarle todas esas dudas. Profesor, adelante y bienvenido. Bueno, buenos días. Buenos días. Agradecer al Centro Cultural de Cajamarca la invitación para para expresar mis ideas acerca de estas temáticas del idioma y de la lectura. Y también agradecer la presencia de ustedes, un buen público, que precisamente lo que yo voy a decir va directamente a la juventud, a los jóvenes. Ya verán pues en el transcurso de lo que vaya diciendo por qué pues dirijo estas palabras a ustedes. El título: desabrocharse los cinturones del cerebro que amarran el placer de leer. Entonces, mi primera intención en esta charla es tomarme unos minutos para hablar sobre el Día del Idioma. El 23 de abril se conmemora o se celebra el Día del Idioma, de la lengua castellana. Inicio con una anécdota que salió en Facebook del expresidente Andrés Pastrana. Cuando fue secuestrado, lo presentaron por televisión, entonces dijo lo siguiente: mis secuestradores me maniataron por las manos. Y Benedetti, que estaba por allí cerca, le gritó: bobo, ¿de dónde más te iban a maniatar? De la misma manera, se cometen estos pleonasmos por diversas razones. Cuando usamos el lenguaje en forma intuitiva o en forma a veces redundante. Nosotros los hablantes del idioma español estamos muy dados a cometer ese tipo de errores de pronunciación o de comunicación, digamos así. Entonces, con base en lo que acabo de decir, presento algunos ejemplos que nosotros cometemos. Subí para arriba. Lo vi con mis propios ojos. El lapso de tiempo. Salí para afuera. Volver a repetir. Y maniatar de las manos. Hay otros, y eso se le llama pleonasmos, y los cometemos de manera permanente cuando hablamos. Esta fecha también es muy interesante para reflexionar sobre la riqueza y la importancia de nuestro idioma. No solo se conmemora la memoria de Cervantes Saavedra, sino también recuerda que el español es mucho más que un simple medio de comunicación, porque es el alma de una cultura, es el alma nuestra, es el puente que conecta el pasado, el presente y el futuro. El idioma castellano te permite expresar tus sentimientos, tus tristezas, tus sueños, construir relaciones, comunicarte, compartir conocimientos. Es decir, que la lengua une en la diversidad cultural. Todo esto que estoy diciendo es muy bello, muy hermoso,
Pero cuando vemos la realidad nuestra, no ocurre eso. Estamos viendo otro tipo de lenguaje, otro tipo de comunicación. O sea, hay más informalidad que formalidad. Hay más relajamiento que refinamiento. Y cuando hablo de refinamiento, recuerdo una anécdota de dos jovencitas que estaban hablando, no era en el colegio de ustedes, y la una le decía a la otra: ajá, ¿y por qué lo zafaste? ¿Y por qué no viniste? ¿Y por qué no lo besaste? Y le dice la otra: oye, no se dice así, no se dice zafaste sino zafaste, no se dice viniste sino viniste, y no se dice besaste sino besaste. Ah, no, pero me entendiste. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando alguien se equivoca. Ah, no, pero me entendiste. No. Entonces por eso que seguimos en el error y nunca mejoramos nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de pronunciar nuestra querida lengua castellana. Yo creo que nosotros los costeños somos muy fieles al desarrollo del idioma. Yo pienso que nosotros desarrollamos, evolucionamos más el idioma castellano que otra región. Yo casi permanentemente estoy escuchando palabras nuevas, distintas, utilizadas en nuestro medio. Toda esta serie de palabras que se han utilizado es lo que comúnmente se ha llamado costeñol. O sea que nosotros hablamos entonces 3 idiomas: español, inglés y costeñol. Oiga, somos polígamos o también políglotas, es decir, que manejamos 3 idiomas, pero no los manejamos muy bien. Ese es el grave problema. A diario encontramos, como les decía yo, que nos vamos para el relajamiento. Nos gusta más el relajamiento en el idioma porque es lo más fácil y porque nadie nos dice nada, nadie nos corrige, nadie nos dice: oye, eso no se dice así, trata de hablar de esta manera, en absoluto. Entonces el idioma, pues, todo el mundo lo lava, lo plancha, lo tiende, lo pisotea, y ahí estamos más en el relajamiento. Por ejemplo, frases como esta: mira, ve para ver, vamos a ver para ver, vamos a ver para ver. Es decir, una reducción total de la fonética. Si habláramos bien, nosotros diríamos: vamos a ver qué pasó. Pero no, nuestra ligereza, nuestra velocidad en la fonética nos lleva a ese tipo de pronunciación y nadie nos dice nada, porque entendemos que es una de las cosas pues importantes en ese sentido. Culepava, culemán, culecarro, la peli, el peque, Juanda, la cobra ese man, está ras con bola, te pasaste de piña, loco, me tiene el jorro, esa vaina es para meter mono, tronco es filo, full, marica, full, me abro como el paraguas, ese man trae la tula en ese camionetón, con su avena y su pitillo, dame más agua. O sea, está pidiendo agua y lo que dice es: dame más agua, dame más agua. Pero nosotros no hacemos ese tipo de situaciones. Con estas frases apenas unos ejemplos de lo que nosotros tenemos en el costeñol, apenas, pero hay una cantidad con las cuales nos comunicamos, nos reconocen, nos comunicamos en toda nuestra comunidad lingüística del Caribe. Son giros semánticos, fonéticos, esa manera de hablar, de eliminar la S cuando nos dé la gana, de eliminar la R cuando nos dé la gana. Somos nosotros los campeones del uso de las palabras agudas. Nosotros decimos: vamos a comer, vamos a hablar, vamos a patear, vamos a jugar. Es decir, no hay verbo que termine en R en nosotros los costeños. Toda esa manera es una cuestión de rapidez, de velocidad, y entonces por eso hablamos así. De tal manera que esa es la invitación también.
a desamarrar ese tipo de lenguaje que tenemos, que es el dialecto costeño que tenemos nosotros. Tratar de pronunciar lo mejor que se pueda, porque estamos echando a perder nuestra lengua en el sentido del relajamiento. Hay otra parte que tiene que ver, dejamos ahí la parte del costeñol, que esa es una conferencia pues, que se podría dictar para que ustedes y nos vamos a reír bastante, porque de todos modos somos nosotros mismos ante un espejo. Quisiera terminar esa partecita con otra anécdota. Estaban dos estudiantes de la universidad esperando el bus, pero no se dice el bus sino el bus. Entonces estaban esperando el bus y el estudiante, uno de los estudiantes le decía al otro: "Herda, ese bus viene fuleteado. ¿Qué va, marica? ¿Qué va? Viene full, pero no fuleteado". Entonces por eso les decía yo al comienzo que nosotros hablamos 3 idiomas: español, costeñol y el inglés, pero no es inglés sino spanglish. Entonces mira, somos grandes, somos privilegiados en ese sentido. Bien, entramos a la lectura, que también hay que como digamos, destacar o quitar, desamarrar esas cuerdas que tenemos en el cerebro para cambiar, para mejorar nuestra forma de leer o nuestra forma de hablar. Elena Farré, una periodista escritora española, decía que la lectura es un puente que se tiende entre nosotros y nuestras emociones, entre nosotros y nuestros antepasados, pero también entre nosotros y nuestros contemporáneos, porque la literatura y la lectura nos hermanan. Y es cierto, pues la lectura no solo entretiene, sino que también nos ayuda a darnos habilidades esenciales en la vida, como la comprensión, la comunicación y el pensamiento crítico. Y si leemos, hablamos mejor. Y si leemos, comprendemos mejor. Y si leemos, estudiamos y entendemos mejor los textos. Este es un momento de la historia en que los jóvenes leen como nunca. No están leyendo libros de literatura como debería ser, pero están leyendo, o sea, son lectores de pantalla, lectores digitales. Entonces, ¿qué se preguntarán ustedes? Bueno, pero ¿qué estamos leyendo nosotros en el colegio? ¿Será que estamos leyendo literatura, historia, filosofía? ¿Qué libros nos han puesto los profesores para mejorar nuestro intelecto, nuestros conocimientos? Por eso es que muchas veces escuchamos a unas personas o a unos estudiantes que dicen: a mí no me gusta leer. Bárbara esa expresión, sinceramente, por no decir otro término. Y se respeta, es respetable. Si no le gusta leer, bueno, bien, el que quede en la ignorancia es esa persona. El que lee, lógicamente que tiene más conocimiento con respecto a la experiencia o a los libros que ha leído. Ocurre que si ves una película, en la película te dan el color, te dan los personajes, te dan el vocabulario o el léxico que tiene el personaje, te muestran la cara, los actores en el cine. O sea, que no es mucha la reflexión que tienes que hacer. Pero para leer un libro, ahí sí las cosas se ponen difíciles, porque ahí eres tú quien tienes que ir detallando lo que el autor te está describiendo. Entonces, por eso la lectura se convierte en algo difícil, de tal manera que allí hay que partir de cero. En cambio en el cine no. En el cine tienes casi todo, ya es otra cosa que vas a señalar o a mirar qué tipo de mensaje tiene la película. De tal manera que las emociones, los temores, las alegrías
los sueños, el asombro, la sorpresa, el suspenso que sientes cuando exploras autores importantes como Gabriel García Márquez, quien te muestra la magia y el realismo de su entorno. A Julio Cortázar, quien con su estilo innovador y experimental te invita a cuestionar la realidad. A Isabel Allende, cuyas novelas cautivan con historias apasionantes y personajes inolvidables. A Jorge Luis Borges, porque te sorprende con sus relatos breves e inteligentes. A Han Kang, la Premio Nobel de Literatura 2024, con su novela La Vegetariana y su novela Actos Humanos. La Vegetariana, cuando el personaje quiere ser un árbol y no le gusta la carne para nada, definitivamente. Y Actos Humanos no es más que una masacre ocurrida en Corea del Sur porque unos estudiantes universitarios estaban pues en contra del dictador de ese momento. Entonces es interesante leer todas esas historias que ocurren en otro lugar. Y ahí tienen a Han Kang, a Vladimir Nabokov, autor de Lolita, un docente, un profesor de 40 años que se enamora de una niña de 12 años, pero es una historia de amor conocidísima a nivel mundial, en películas incluso. La historia increíble de un hombre que un día amanece convertido en un insecto, de Frank Kafka. La historia que no deben olvidar ustedes de los clásicos, el mito de Casandra, el mito de Sísifo, el mito de la venganza de Electra y Orestes, el mito de Edipo Rey, en fin, los clásicos hay que leerlos también si queremos tener un conocimiento amplio del mundo, de nuestra religión y de lo mismo, y del ser humano. No pierda esta oportunidad que te ofrecen los libros de emocionarte, como dijo Stefan Zweig. Desde que existe el libro, nadie está completamente solo. Si quieres saber cómo se funda una familia en el Caribe, hombre, léete 100 años de soledad. Si quieres saber qué es enamorarse de alguien y al final enterarse que ha muerto esa persona amada, léete la María. Y en relación con este punto de la María de Horace Sachs, dos estudiantes que no eran de este curso estaban hablando en cierta ocasión sobre esa novela y le dice el uno al otro: oye, esa María murió de cáncer. Y el otro dice: no, yo creo que fue de tuberculosis. Ni idea tenían, ni siquiera la historia, el tiempo. La María en 1800, por allá 1870, una cosa así por el estilo. No estaba descubierto el cáncer todavía. Y este jovencito ya estaba matándola de cáncer. De pronto tuberculosis tal vez. Ella realmente murió de epilepsia. Maestro, un datico extra. Jorge Isaac prestó el servicio militar aquí en Santa Marta. ¿Quién? Perdón. Jorge Isaac. Sí, claro, porque él trabajó en Ciénaga y escribió un libro sobre el carbón, sobre cuestiones minerales allí. Sí, estuvo un buen tiempo acá en la zona y en Santa Marta. Bien, si quieres saber, por ejemplo, de la historia de Italia y de Sicilia, hombre, léete Gato Pardo, y hay una película especial para eso, se llama El Gato Pardo. Si quieres saber sobre explotación del caucho en el Amazonas y la bárbara esclavitud a los indígenas, léete La Vorágine. Entonces hay un material suficiente para nosotros poder estar al tanto de la literatura, del mundo, de la tierra, de las regiones, etc. Entonces, como digo yo, atrévete a descubrir el placer de leer estos autores. Te invito a que te animes a sumergirte en el fascinante mundo de la lectura. Descubre cómo los libros pueden transportar a lugares inimaginables, despertando la creatividad y ampliando los horizontes. Pero fíjense ustedes que conversando esto surgen algunas preguntas. La primera sería: oye, ¿cómo llego yo a ser un buen lector?
¿cómo haría para obtener una costumbre, un hábito de lectura? Entonces yo le respondo lo que yo creo que podría hacer. Y cada quien pues también podría tener su camino para obtener este tipo de ideas. La respuesta es cambiar los hábitos de entretenimiento. No hay otra. Organiza una pequeña biblioteca en casas, si es que hay o no la hay, organízala, en la que encuentres libros o revistas para leer. Saber utilizar las redes sociales para leer temas culturales, científicos, pedagógicos, históricos. Y tener el instinto de apartar la lectura superficial de la lectura de calidad. Distinguir, si eres un buen lector, aquellos materiales de lectura que consideras de baja calidad, sensacionalistas, no edificantes, de poco valor. Es decir, saber eso, sinceramente. Tampoco dejar de leer tantas cosas banales. Hay que leerlas, hay que leer el entretenimiento, pero que eso no sea nuestra lectura permanente, porque hay otras lecturas, hay otro mundo de conocimiento. La lectura es un proceso que se aprende a lo largo del tiempo, no se aprende en un momentico. Ustedes leen, lógicamente, pero no están leyendo lo que deberían leer, porque eso lleva tiempo. Y en situaciones de lectura variadas tenemos que tener la voluntad, la disciplina y también esa sed de conocimiento, de buscarlo, de leer para tener ideas. No solo saber qué dicen los textos, sino para ir más allá, trascenderlos y poder analizarlos. Otra pregunta que también surge es: ¿debes leer toda la vida? ¿Será que toda la vida debo estar leyendo? Yo pienso que sí. En mi caso he hecho todo eso en mi vida, leer. Pero me ha servido para muchas cosas, por ejemplo, para esto que estoy aquí conversando, para dictar clases en la universidad, para ser docente o fui docente coordinador en el Hugo J. Bermúdez, dictar estas charlas, no solo de idiomas, también de literatura, escribir algunos libros de cuentos. Entonces todo eso me ha dado la lectura, la literatura. Si no hubiera hecho eso, no sé qué hubiera sido de mí. De pronto pues escuchando vallenato o reggaetón, tomando una cerveza y listo. Y la vida no puede acabar así. La vida no puede acabar así. Es decir, hay que buscarla. Y uno es el mismo constructor de su propio destino. Entonces pienso que sí, convertirlo en un hábito sería el propósito, acostumbrarnos a leer no para el momento, ni para salir del paso de una tarea que nos puso un profesor, sino, óigase bien, para la vida. Es decir, uno debe hacer las cosas para la vida, leer para la vida, porque eso que lees en el presente te va a servir en el futuro. Lo que no lees en el presente no lo vas a tener en el futuro y te vas a lamentar, sinceramente. Vas a lamentarte, vas a decir: yo que hubiera leído, yo que hubiera, es decir, el Señor hubiera. Y queda eso allí. De todos modos, pienso que hay que desarrollar el vocabulario, desarrollar las reflexiones, desarrollar las críticas tenidas en cuenta en fin, opiniones sobre todo. Ustedes saben que para leer se necesitan tres cosas prácticamente, tres niveles: el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Si yo llego al nivel crítico, listo. O sea, si yo sé opinar, tengo ganado muchas cosas, muchas. Bien, voy a aprovechar para darles como ejemplo el trabajo que yo vengo haciendo personal a nivel de literatura y que me lo ha dado la lectura, el placer de leer. Es decir, a mí me gusta leer, yo siento placer leyendo un texto. De pronto otra persona siente placer pateando un balón, tocando un acordeón, tocando una guitarra, caminando por las calles de Santa Marta, tomándose una cerveza, un whisky. En fin, lo que yo digo, hay múltiples formas de ser feliz. Pero si uno puede ayudar, orientar a los jóvenes para que tomen su camino, bueno, ahí está.
Por eso les decía que esta charla va para ustedes directamente. Entonces voy a leerles este texto cortico, le ponen mucha atención y después les explico pues alguna cosita con respecto al texto. Dice: las madres estaban de pie, descalzas, vestidas con varias mantas de colores, contemplando el animal y la infinita y muerta llanura asesinada por los rayos del sol implacable y por la escasez de lluvias. Las niñas formaban un círculo alrededor del elefante. Nadie se desternillaba de la risa. Tal vez la risa se había perdido en la sequía que todo lo estrujaba, pero sus ojos color miel delataban el desmesurado deseo de lanzarse sobre el animal como si fueran aves de rapiña. En horas de la madrugada, el elefante se desplomó en mitad de la aldea, en un espacio que las nictos, así se llamaban, las nictos se llamaba la tribu que hace parte de este cuento, yo le puse las nictos, en un espacio que las nictos llamaban la placita. El gigantesco cuerpo grisáceo con sus colmillos de marfil, sus orejas y su trompa llegaban hasta una de las chozas. Muchas recordaban el estropicio al derrumbarse contra el suelo como ventarrón arrastrando chozas. No olvidaban la nube de polvo que envolvió a la aldea y duró en desvanecerse 1 hora después, justamente el instante en que las lámparas de querosene empezaron a apagarse. El elefante no solo desordenó los fogones de 3 piedras alrededor de la placita, sino que destruyó decenas de vasijas de barro y estranguló el sueño y la tranquilidad de las Nictus, tribu ancestral de mujeres de altísima estatura que habitaban en lo profundo de la selva africana. Las niñas mantenían los ojos pegados a la piel áspera y gruesa del animal, saboreando con la punta de la lengua sus labios. Luego se miraban unas a otras esperando alguna señal, unas de pie, otras de rodillas, a la espera de quién se arriesgaría a dar el primer mordisco. Ese animal ya venía herido de por allá lejos. No escucharon lo que dijeron las madres. Le dieron con balas de fusil de largo alcance. Tampoco atendieron la segunda frase. Nada les importaba. Nada desviaba su mirada para otro punto. Satisfechas de saber que ese elefante africano medía 4 metros de altura y que superaba las 2 toneladas de peso. Las mujeres adultas se dieron cuenta de que las aves de rapiña se abrían camino en el cielo límpido, y acá la dureza de la sequía les agrietaba el corazón. Contemplaban sobre los terrenos cuarteados objetos abandonados, cantimploras, zapatos rotos de niña y de mujeres, asadón, canastos de mimbre. De repente, las mujeres no pudieron contener el caos desatado. Unas niñas dieron el primer paso atacando a mordisco las patas del animal, otras pateando sin piedad el vientre del elefante. Las demás colonizaron la trompa, brincaron a los colmillos, treparon por las orejas, se balancearon en el cuello, le mordieron de nuevo las patas. Sus dientes apretaban el cuero duro y jalaban de él hasta sacar una tira de carne que goteaba sangre y se mezclaba con el barro seco, viejo. Después de bregar, las orejas fueron vencidas. Hicieron un esfuerzo grande y bien grande, porque a algunas les dolían el cuello, los brazos, otras no podían cerrar la boca, muchas sentían la lengua pesada. A pesar del sufrimiento, la alegría las invadía. Después del festín, las niñas corrieron con los brazos extendidos hacia sus madres, pero algo les hizo girar la cabeza, porque en esta ocasión sí escucharon la voz de la jefa de la aldea. Nadie tocará ese animal. Lo mejor es enterrarlo lejos de aquí. Las niñas quedaron paralizadas en el mismo sitio.
Volvieron la mirada al elefante y comprobaron que el animal estaba frente a ellas, muerto, pero intacto, sin ninguna señal de violencia. Ese es el cuento corto, como les digo. Ya ustedes pensarán o reflexionarán cuál es la interpretación que le quieran dar a ese cuento. Entonces, el mundo está lleno de textos continuos y no discontinuos. Siempre estamos leyendo, quiérase o no, siempre estamos leyendo. En las paredes, en los muros, en las esquinas, en la calle. Siempre hay un letrero que te llama la atención. Estás en un mundo de letras, preso en un mundo de anuncios, embriagado por la publicidad. Sin embargo, te gastas el tiempo que te dio Dios en otros quehaceres cotidianos, a veces improductivos. A veces pienso que te satisfaces con lecturas superficiales. Por ejemplo, te pasas horas y horas leyendo chistes, memes y otros detalles. No los niego, hay que reír, entretenerse, desestresarse, pero que esa actividad no sea permanente, porque la curiosidad, que es inherente en todo ser humano, puede también satisfacerse con otros temas de nivel intelectual, científico, histórico, literario, artístico, cultural. Por lo tanto, te recuerdo que nunca olvides que cuando lees un libro no vuelves a ser el mismo. Lo que leas en el presente, bueno o malo, lo recogerás en el futuro. Y lo que no leas en el presente te hará falta en el futuro. Por favor, no te conviertas en un lector de fines de semana, o el que lleva un libro bajo el brazo y camina con él, sube al bus y regresa a casa sin abrirlo ni hojearlo, ni con H ni sin H. Es decir, el libro sigue siendo virgen. A mí como docente me interesan los lectores que desamarran su cerebro para convertir la lectura en un hábito, en una costumbre, en un placer. Hasta la idea de que leer un libro es como tomarte un vaso de Coca-Cola helada, burbujeante. Y sería mejor para ti si piensas que sería la chispa de tu creatividad. Yo quiero que mis estudiantes o todos los jóvenes de este país se abran a otros espacios, se conecten con otros libros, que los huelan, los acaricien, los abracen y también los saluden como si fuera un compañero de viaje o un vecino que te trae buenas noticias. Ahora, tómenlo como si fuera la novia que lo visita y ella quiere conversar sobre un tema importante. Leer es como un dulce beso, porque la lectura hay que tomarla como un placer. Dale clic a tu imaginación para que en la pantalla de tu cerebro surjan nuevas interpretaciones, nuevos deseos, nuevos hábitos. Nunca expreses, es que a mí no me gusta la lectura. Debes saber que los libros son como las verduras, que traen muchos beneficios al cuerpo, así como la lectura es la vitamina que necesitas para rejuvenecerte, revitalizarte, actualizarte, resetearte en el conocimiento, para que revitalizado puedas hablar mejor, escribir mejor, comunicarte mejor, crear mejor y amar mejor. No puedes dejar que te dé anemia por falta de voluntad, de pereza o por la pereza de tomar un libro entre tus manos. La lectura es la mejor vitamina para despertar fortalecidos. No hay mejor satisfacción que haber terminado un libro y sentirse satisfecho de que ese libro te ha dejado tantas ideas, tantos conocimientos que vas a aplicar en tu vida cotidiana, académica o profesional. Recuerdo lo que dijo Richard Steele en 1672. Escritor inglés, dijo: leer es el único acto soberano que nos queda. La lectura es la inteligencia, lo que el ejercicio es el cuerpo. Así como alimentas tu cuerpo con desayuno, almuerzo y cena, asimismo debes alimentar el espíritu con la lectura que lleva el conocimiento. Si lees, tendrás plena conciencia de tu cuerpo, llenarás el espíritu y esa misma lectura te señalará la ruta de una buena alimentación o de un buen camino. Ojalá algún día el Estado colombiano también dé subsidios o salarios mínimos para aquellas personas que lean más de 2 libros en un mes. ¿Cambiaría la situación? ¿Qué pasaría si a uno le dieran un salario mínimo por leerse 2 libros al mes? Cuando lees estás capacitado para jugar en cualquier cancha. Poseerás las mejores estrategias para vencer al contrario.
evadirás los obstáculos de la vida, sabrás defenderte, sabrás argumentar, resolverás los problemas de la cancha de tu vida y no permitirás que ningún árbitro te muestre la tarjeta roja, porque siempre que leas estarás en capacidad de anotar los mejores goles de tu vida. Pero saben que surge otra pregunta interesante: ¿pero para qué sirven los libros? No debe descartar la importancia de un libro que hasta te puede servir de almohada o salvar la vida, o guardar secretos, cartas, papelitos, direcciones y dinero entre sus páginas. Un libro es una compañía en un viaje o en un paseo. Un libro puede ser de paraguas en cualquier momento de lluvia. Un libro te puede salvar la vida porque es posible que la bala quede incrustada en su portada de cartón duro. Puede ser un regalo de cumpleaños, de amor, de amistad. Si prestas un libro que jamás lo devolverán, alégrate. No perdiste, al contrario, regalaste conocimiento a esa persona. Hasta aquí llego yo. Estas son mis ideas, mis opiniones, que pues las he expresado delante de ustedes, porque pienso que uno de los placeres que yo tengo es ese, el de leer un texto. Finalmente, vamos a hacer 3 cosas para terminar aquí en esta charla. Primero, vamos a ver las imágenes que voy a presentar allá. Eso quiere decir que son imágenes que ustedes van viendo sitios, contextos, entornos donde uno puede leer, donde puede uno darse el placer de leer un libro. Segundo, bueno, vamos a dejar el segundo, vamos a mirar esta parte. Para ir diciéndolo. Déjala ahí, quédate ahí. ¿Sí es eso? Como usted. No, o sea, ustedes tienen, yo lo voy pasando. Ah, bueno. Sí. Bueno, miren ustedes esa fotografía o esa imagen. Niño leyendo en entornos mágicos. Imagen que inspira el placer de la lectura. Lo que siempre le he repetido en esta charla, la lectura te lleva a mundos que nunca imaginaste. Cada libro es un viaje, ya lo dije, ¿verdad? Mire dónde se puede leer, en cualquier momento, en cualquier sitio. Personas de todas las edades disfrutando de la lectura. Puede ser un autobús, puede ser de pronto un tren, una mujer embarazada, todavía leyendo, ¿cierto? 3 personas en un parque. Esto muestra que la lectura es un placer accesible para todo el mundo. Cuando la lectura es placentera, cualquier sitio es bueno para leer. La lectura es un placer que te acompaña a donde vayas. O nunca es tarde para descubrir el poder de los libros. Entonces miren, en cualquier momento, en cualquier sitio se puede leer. Miremos los libros que cobran vida, los de literatura. Deja que los libros despierten tu imaginación o cada página es una aventura. Libros abiertos de los que salen personajes, paisajes o elementos fantásticos. Esto simboliza el poder de la imaginación que despierta la lectura. Las bibliotecas, las librerías, templos del conocimiento. Aquí estamos en una biblioteca. Imágenes que fomentan la escritura creativa. Las bibliotecas son tesoros llenos de historias. En cada libro hay un mundo por descubrir. Las manos escribiendo en diferentes superficies. Tu voz es única, expresa a través de la escritura, o cada palabra es una semilla de tu creatividad.
escritores famosos en su entorno de trabajo. Ya les había hablado de Han Kang, Premio Nobel de Literatura 2024. Ahí están los dos libros de los cuales les hablé. La vegetariana es un libro interesantísimo para los jóvenes que no les gusta la carne. Han Kang, ese es otro libro, la clase de griego, y tiene actos humanos. Ese es un grupo de escritores en la Edad Media, donde se reunían, en el entorno en el que se reunían para leer. Gabriel García Márquez en su entorno, su sitio de escritura. Y esto es una metáfora visual de la creatividad, o sea, despertar, alumbrar el foco, la creación, imágenes, bombillos encendidos, cerebros con ideas brillantes. Y por último, los caminos que se bifurcan. Dice, caminos que se bifurcan, deja que tus ideas fluyan libremente, o la escritura es un viaje de descubrimiento personal. Miren ustedes la cantidad de gente leyendo. Es volar con la imaginación, es desatar las cadenas de lo cotidiano y explorar los confines de lo posible. En cada libro encontramos un escape, una aventura, una oportunidad para ser libres. Abre un libro y deja que tu mente vuele. Bien, ahora, ¿a quién le tocó el número 1? Hágame el favor, se levanta, me hace el favor y usted va a leer el texto que está allí de Macondo. Le agradezco. En voz altica, ¿verdad? Pueden hacerlo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Muy bien. Es un acto, una acción de leer en voz alta. Eso también, en este caso, ese fragmento de allí de García Márquez nos evoca la fantasía, nos evoca, nos transporta a otro lugar real e imaginario, fantástico. Entonces, para que se den cuenta ustedes cómo la lectura nos estimula o nos incita a leer otra clase de libro. Y ese es el realismo mágico allí presente. ¿A quién le tocó el número 2? Háganme el favor, lean ese fragmento que está ahí, ese es un diálogo. Cuando los conquistadores españoles pisaron Por primera vez las arenas de Yucatán, unos cuantos nativos le salieron al encuentro. Según contra Fray Toribio de Benavente, los españoles le preguntaron en lengua castellana: ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama este lugar? Y los nativos dijeron en lengua maya yucateca: Tectán, Tectán. Los españoles entendieron Yucatán, Yucatán, y desde entonces así se llama esta península. Pero en su lengua los nativos habían dicho: no te entiendo, no te entiendo. Ok. Bueno. ¿A quién le tocó el número 3? El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que alguna vez será. Nuestra contemplación de él nos estremece. Sentimos un cosquilleo en la espina dorsal. Una voz queda que dice que acabamos de regresar a un hogar que habíamos olvidado. Perfecto. Hemos hecho un ejercicio de lectura en voz alta que no lo hacemos nunca. Y a veces la hacemos de forma mental. Entonces, por eso es que no tenemos, digamos, el placer de leer, el placer de convertir ese hábito de la lectura en algo placentero. Aquí, pues, este es de Carl Sagan, un buen texto. Eso es apenas un pedacito, nada más con el fin de estimularlos a ustedes. Bien, como premio, la persona que le tocó el número 1, que se acerque para regalarme. El número 1, el que leyó el número 1, haga el favor y le entrega el libro. Esa es una novela que escribí yo y le regalo eso para que lea. Número 2, ¿a quién le tocó? Número 2.
Muchas gracias. Bueno, para que se estimule la lectura, el placer de leer. Número 3. Bueno, ahí comienzan a leer y les va a gustar leer toda la vida. Bien, por último, voy a dar unas recomendaciones ya definitivamente cómo podríamos mejorar nosotros la pasión por la lectura. Primero sería conectar la lectura con las pasiones. Muchos jóvenes son apasionados por los videojuegos, ofrecen novelas gráficas o libros de fantasía con tramas inmersivas y personajes complejos. Esta puede ser un excelente punto de partida para aprender a leer, o por lo menos tener el placer de leer. Crear clubes de lecturas temáticas, ciencia ficción, historia, misterio, deportes, etc., donde puedan compartir sus intereses. Hacer la lectura social y divertida. Las redes sociales y la interacción grupal son importantes para los adolescentes. Entonces, organizar lecturas conjuntas con debates posteriores, concursos de trivia sobre libros, o incluso la creación de booktubers escolares puede generar entusiasmo por la lectura. Ofrecer variedad y relevancia a los jóvenes que están desconectados de la lectura clásica, por lo menos de pronto no les llama la atención la lectura clásica por los temas. Entonces, mirar a ver en qué podemos nosotros incorporar otros temas como lectura juvenil, contemporánea, lectura de los mismos poetas samarios, de los mismos poetas escritores samarios, etc. O sea, lecturas del momento. Visibilizar modelos lectores, es decir, si es factible buscar personas que sean buenos lectores, que usted vea que hayan leído bastante, que cuenten las experiencias a todos ustedes para que ustedes vayan sacando conclusiones de cómo leyó esa persona, mira quién es en estos momentos, etc. Como es una figura bastante conocida, a partir de la lectura y el hábito que él tiene. Bueno, dejamos ahí y gracias por escucharme. Bueno, muy bien. Vamos, si hay alguna pregunta, por favor, rapidito podemos realizarla. A ver, que sean los docentes o los alumnos. Bueno, vamos a comenzar por aquí. Me llamo Jenny Padilla. Soy del Liceo Samario y vengo de parte del Semillero Techo. Yo tengo una pregunta acerca de ¿qué usted opina sobre las prohibiciones de libros como por ejemplo Lolita y Rebelión en la Granja de George Orwell, que es un libro que yo recientemente he leído y he encontrado que me ha abierto más el tema de la visión respecto a las diferentes ideologías políticas? Entonces me gustaría saber usted qué opina sobre este tipo de prohibiciones de libros en algunos países gracias a que van en contra de algunas creencias o ideologías. Interesante tu pregunta, porque esto pone de manifiesto un tema muy importante que es la censura, la prohibición. Y los libros han sido prohibidos desde que salieron, desde que se implementó la imprenta, ¿verdad? Empezaron a sacar libros y se dan cuenta que esos libros estaban hablando mal de otra persona, por decir un ejemplo. Antes, para publicar un libro, en la edad media, para publicar un libro, tenía primero que llevárselo al rey. El rey leía el texto, dice uno que lo leía, que yo no creo, pero de todos modos se lo llevaba a él y él es el que decía, ¿se publica o no se publica? Por eso, si ustedes conocen un libro que se llama El Lazarillo de Tormes, no tiene autor, pues lógico, porque el autor lo mandó y como sabía que era una crítica contra la sociedad de ese momento, el hambre, los aristócratas estaban pensando en vivir mejor que la gente del pueblo. Entonces, el que escribió el libro
prefirió no poner el nombre porque sabía que lo iban a ahorcar, porque generalmente lo castigaban de esa manera. Entonces lo hizo sin autores. Por eso hay muchos libros sin autores. La Iglesia Católica tiene un libro que se llama prácticamente el Libro Negro. Ahí están todos los libros que han sido censurados por la Iglesia Católica. Por ejemplo, uno de los libros que censuraron es La Divina Comedia, correcto, es una de las censuradas, pero después ya tuvieron que darle la posibilidad de publicarlo. Como es los evangelios apócrifos. Conocemos los evangelios que dice la Iglesia Católica y esos fueron publicados, pero apareció otro libro o varios libros donde se habla de los evangelios apócrifos, es decir, no tiene nombre, no se sabe quién los hizo, y la Iglesia los cogió y los censuró. Ya más tarde como que se dieron cuenta, entonces sí los han publicado, de tal manera que estos dos libros que enuncia la compañera, lógicamente cuando el libro es pues como para abrir conciencia, como para abrir los ojos, como para despertar al lector, entonces los estados, los gobiernos se dan cuenta que es peligrosa la lectura es peligrosa sinceramente, entonces lo mejor que es censurar, es decir, prohibir. El de la granja pues es una rebelión que hacen unos animales, unos cerdos, pero es una concientización que se va haciendo en ese momento y no tuvieron más que censurarlo. Y yo pienso que cuanto más lo censuran es mejor para el autor, porque crea como una atmósfera digamos, bueno, ¿por qué lo censuraron? Vamos a comprarlo. A Vargas Vila, colombiano, era el mejor escritor o el que más libros había escrito en esa época, y la gente lo leía, pero a escondidas, porque cuando encontrara un libro de eso, entonces había un castigo. Y claro, en España, en la época de Franco. El otro libro que menciona la joven Lolita, que yo creo que lo mencioné aquí, del profesor Humbert, que se enamora de una niña, y bueno, debió ser por la temática que en ese momento estaba presentando. Mira que en esta época eso también es un delito prácticamente, lo que él está contando, pero sin embargo el libro está corriendo por ahí, está publicándose, ya lo estarán viendo como una obra de arte, supongo. Pero claro, no es conveniente que se censure la literatura, no es conveniente. Yo le diría a la joven que hay muchos otros libros que fueron censurados, por ejemplo Fahrenheit 475 creo que es, donde se prohíbe que la gente lea y empiezan a quemar los libros, el Estado comienza a quemar los libros. Entonces las personas que aman los libros lo que hacen es aprenderse de memoria todos los libros, se los aprende para llevarlos en la memoria e irse para otra parte, para cuando se acabe el estado ese de sumisión, entonces empiezan ellos a redactar los libros que leyeron. Ok, una otra pregunta por aquí. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Matthew Cárdenas, soy del Liceo Samario, vengo de parte del grupo de semilleros de investigación. Bueno, también una de las cosas que quería mencionar antes es que, si no estoy mal, la Edad Media, que fue donde sacaron algunos de esos tipos de libros, principalmente no se mostraban o no salían los autores de esos libros porque se decía que la iglesia dijo que esos libros o la escritura que dio ese autor venía principalmente, o su idea era de la mano de Dios, por lo tanto su libro no se acreditaba a él sino a Dios. Pero bueno, la pregunta que quería hacer era que usted al principio había dicho que deberíamos como que retribuyendo o dejar lo que vendría siendo nuestra cultura, por lo que nos identifica a nosotros como costeños, nuestro dialecto simplificado y rápido. Quería preguntarle o decirle de que si perdiéramos o simplificáramos nuestro dialecto, dejarlo de hacer, perderíamos lo que nos identifica principalmente a nosotros como costeños.
No podríamos dejarlo. No podríamos dejarlo, es decir, eso ya está tan metido en nuestro cerebro que es imposible. Y es lo que nos identifica. Yo hablé de la identificación, que con eso nos reconocen, con eso nos comunicamos, con eso tenemos comunicación, expresamos todo. Y lo que sí sugiero o recomiendo es que eso depende del contexto donde estés. Porque si tú estás en un contexto de esquina, de barrio, de cancha, en fin, ahí puedes pues estar relajado todo lo que quieras, porque ahí nadie va a estar hablando de manera pues formal. Pero ya en un espacio intelectual donde de pronto están hablando de algo importantísimo, científico, entonces es necesario pues tener por lo menos un vocabulario o una pronunciación mucho más, digamos que formal. Pero eso no, eso es imposible. Es decir, por eso te digo que nosotros hablamos 3 idiomas: el español, ¿cómo es? El costeñol y el español. Sí, es imposible de dejarlo. Eso está ya en nosotros y bueno, es el que nos gusta, es el relajamiento. Depende del entorno donde nos movemos, ¿correcto? Claro, es el entorno. Nosotros somos costeños más nada. ¿Quién más? Me llamo Alejandro Robinson, vengo del Liceo Samario del grado 10-2 y mi pregunta es la siguiente. Usted habla anteriormente y nos da un dato de cómo conseguir el hábito de la lectura. Y usted hablaba de que lo conseguíamos de manera de cambiar nuestros entretenimientos, cambiar las redes sociales por la lectura. Ahora, mi pregunta viene acá. ¿Qué recomendaría o cuál le parece a usted que es mejor? Tener un entorno diferente, porque yo pienso que mayormente para conseguir lo que nosotros queremos, para lograr nuestras metas, nosotros necesitamos meternos en un entorno que sea de nuestro interés, porque supongamos si uno quiere ser médico, uno puede estar en un entorno, no es recomendable estar en un entorno donde le guste más que toda la ingeniería, etc. Entonces, ¿cuál sería un consejo sobre eso? No, lo que tú estás diciendo prácticamente es la idea, ¿no? Es decir, hay un entorno de pronto que a ti no te gusta, que no te favorece a nivel de ambiente, a nivel de lectura, a nivel de compañerismo, no te interesa porque tienes otra meta, entonces tú tratas de buscar el entorno que más te va a ayudar, ¿verdad?, a hacer tus propios sueños. Es lo que tú dices, es cierto. Si uno puede buscar, porque por eso decía que nosotros somos los constructores de nuestro propio destino. Si yo quiero ser un futbolista, pues busco el entorno que se me va a servir. Si yo quiero ser un escritor famoso, tengo que buscar el entorno donde haya lectura, donde haya otros escritores y seguir ahí en ese entorno. ¿Ya? Si quieres ser un administrador de empresas, entonces yo busco el entorno de administración de empresas. ¿Qué más por aquí? Bueno, me llamo Manuel Medina, del grado 11A del Colegio Cristiano de la Esperanza, y le quiero hacer una pregunta personal. ¿Cómo y cuándo comenzó su amor por la lectura? Buena la pregunta. Porque el entorno donde yo nací no tenía ni biblioteca, no tenía forma de comprar libros. Es decir, los padres de uno en ese momento no tenían ni siquiera empleo, trabajo así como en una fábrica o en una empresa. Es decir, yo empecé a leer cuando llegué al bachillerato, primer año, sexto grado ahora, antes era primero de bachillerato. Allí comencé yo a mirar los libros en la biblioteca del colegio, que no era una gran biblioteca. Era un salón donde estaba una señora, bueno, que alguien puso allí, de pronto el alcalde la nombró, y entonces atendía los libros.
atendía a los clientes, eran muy pocos los estudiantes que entraban. Habían enciclopedias, eso eran puras enciclopedias en aquella época, y unos diccionarios que se llamaban diccionarios Larousse, que eran pequeños diccionarios Larousse, que eran unas cosas así de grandotas, y dicen pequeño. Ahí comencé yo a leer los cuentos de Gulliver en esas enciclopedias. Creo que ahí aparece por primera vez el deseo de leer. Pero no un deseo como que apasionado, sino simplemente como curioso. Ya después, cuando un profesor de español en octavo grado, antes tercero de bachillerato, puso un ejemplo, que puso una tarea que lleváramos un cuento, después de vacaciones llevábamos un cuento escrito. Bueno, para esa época yo escribí un cuento que aún no recuerdo, que Don Quijote de la Mancha salía de su tumba. Don Quijote de la Mancha es Edad Media, se levantaba de su tumba, llegaba al siglo XX, y entonces lógicamente se asombraba de todo lo que veía. En la Edad Media no veía sino molinos, caballeros, etc. Y cuando se levanta, en el cuento que yo escribo, es que Don Quijote se da cuenta que hay edificios, que hay automóviles, y bueno, y eso se le forma un tremendo caos mental y se vuelve más loco. Entonces, ese fue el inicio de mi literatura prácticamente. Allí, a partir del octavo grado, ahí es donde yo comienzo ya a buscar otros libros, a leer otras cosas, porque salió bueno el cuento. El profesor pues me estimuló mucho en ese sentido, y a partir de ahí yo empecé a escribir. Escribía malos cuentos, soy sincero. En octavo, en noveno, yo vine a tener un poco más de razón de ser a nivel de la literatura ya cuando después de la universidad. La universidad me ayudó muchísimo en ese sentido. ¿Quién más me dijo por aquí? Bueno, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro, vengo de parte del Colegio Cristiano La Esperanza, y mi pregunta es: ¿qué tipo de lectura recomiendas para nosotros los jóvenes? Bueno, aquí de las recomendaciones podríamos decir que los clásicos son interesantes. Por ejemplo, yo al comienzo hablé de la Ilíada y la Odisea, sobre todo en un 10º grado creo que se dan esos libros. Esa es literatura clásica, literatura griega. Edipo Rey. Libros, depende de lo que tú quieras, libros fantásticos, o libros de ciencia ficción, o libros de suspenso. Si quieres libros de suspenso y películas de suspenso, pues hay bastante material sobre ello. Es decir, depende hacia dónde dirijas tú tu idea, pero recomendaría en primera instancia, depende de lo que quieras hacer. Si quieres ser escritor, tienes que leerte los clásicos. Una de las cosas que digo García Márquez: los clásicos son la fuente de inspiración para quien quiera ser escritor. De lo contrario, va como bastante cojo en el campo de la literatura. Y hay también libros sobre amor, bastantes libros. Hay libros, digamos, que hablan de sexo, otros libros que hablan de amor, de aventuras. O sea, ya realmente está clasificada la parte esa de los libros. No era como antes, que no había clasificación de ninguna clase. Entonces ahora uno puede decir, bueno, yo voy a leer todos los libros de aventura. Hay una colección de libros en Panamericana que dice libros de misterio, libros musicales, libros de suspenso, libros de muerte, entonces ya uno puede más o menos mirar y comprar esos libros. Muy bien, por aquí otra pregunta. Buenos días, me llamo Samuel Valencia, del grado 11A del Colegio Cristiano La Esperanza. Mi pregunta es: ¿por qué de todos los fragmentos y de los libros que mencionó no dijo nada con respecto a la Biblia? O sea, mi punto es: ¿no es la Biblia más importante que cualquier otro libro? Bueno, te respondo eso. ¿Sabes una cosa? Si es un libro importante, evidentemente que es un libro importante, pero también, es decir, depende del campo donde estés tú, asimilarás.
Hay una parte de la Biblia que se llama los Salmos, el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Ese libro o esa parte de la Biblia que está allí es uno de los mejores escritos para mí como que estoy pues en el campo de la literatura. Ojalá ustedes leyeran los versos que parecen versos, es decir, utilizo la palabra pornográfico, pero no es así, porque describe la figura de, por ejemplo, los senos de los cuales hablan allí. Dice, los senos son como palomas. Y todas las partes que va describiendo en la Biblia, va describiendo, siempre tiene una metáfora, pero una metáfora bien hecha, hermosa, muy bella. Entonces todo el texto, ojalá se leyeran esos cantares de Salomón, los salmos, se darán cuenta del lenguaje. Para mí ese salmo o ese texto es importantísimo, importante, y lo he leído y lo he releído muchas veces, y me ha servido para escribir algunas cosas. Pero en este caso no lo traje como ejemplo, pues porque pensé que estos podrían ser como más accesibles a ustedes antes que la Biblia, pero sí lo considero un libro pues importantísimo. ¿Quién más por acá? Buenos días, yo me llamo Caterina Ortiz del grado 10-2 del Liceo Samario. Yo quería preguntarle qué opina acerca de cuándo se separa el escritor de la obra. O sea, por ejemplo, yo estaba viendo entrevistas de Gabriel García Márquez, y Gabriel García Márquez en su vida decía que él no le parecía un delito o algo malo estar con menores, que él lo veía normal, que era algo normal, y para su época o para donde nació es algo muy común. Pero hay gente, me considero una de esas, que se pregunta que si Gabriel García Márquez estuviera vivo todavía, se seguiría apoyando sus obras aún sabiendo esto. Entonces mi pregunta es, ¿dónde usted opina que hay un límite, o sea, donde se critica al escritor, a la persona y no se tiene que criticar a la obra? Bueno, yo considero lo siguiente, que de todos modos quien escribe una obra tiene una responsabilidad con lo que escribe, una responsabilidad. Allí hay que criticar a ambos, tanto a la persona si está cometiendo alguna pues cometiendo un delito, acusando a alguien, depende. Pienso lo siguiente, la obra Memoria de mis Putas Tristes es una obra que tiene mucho que ver con lo que tú acabas de plantear, y tiene que ver también con Lolita. Es decir, el personaje principal de Memoria de mis Putas Tristes es un periodista que ya terminó, ya está jubilado, tiene 90 años, imagínense ustedes, y él quiere celebrar sus 90 años con una niña de 15 o de 14 años, en Barranquilla, porque ahí está el periodista en Barranquilla, y va a un sitio de esos, donde pues hay niñas, y le dice que le busquen una jovencita porque él quiere celebrar con ella sus 90 años. Y la persona que atiende el sitio le dice, no, listo, te la tengo lista. Entonces se la va y van al lugar, al sitio, al motel, digamos así. Y bueno, él pasa la noche con la niña, pero no le hace nada, absolutamente, simplemente la observa, la contempla. Eso era la sensación que él quería, según dice García Márquez. Es la sensación que él quería, es decir, contemplarla desnuda, y no le hace absolutamente nada. Pero tampoco, o no tampoco, sino que allí, de todos modos, García Márquez justifica la situación del personaje, que en nuestros momentos no es justificable, ¿cierto? No es justificable, porque ya sabemos todo lo que ha ocurrido con la cuestión de hombres o jóvenes, niñas y hombres. Hay otra novela de un chino o de un japonés
que se llama Las Bellas Durmientes. Es la misma temática. Es un japonés que ya está en una edad ya de senectud de 80, 90 años y se busca o va a un sitio donde hay niñas y también se consigue una y duerme con ella, pero tampoco pasa nada. Entonces allí de pronto podríamos aplicar, digamos, criticar al escritor como escritor y también criticarlo a él como persona, porque también él tiene responsabilidad de escribir un texto de eso. Hay una responsabilidad en esa situación. Entonces podría ser, yo diría que a nivel de literatura, pues en el caso mío yo miraría pues la parte del lenguaje, que es una de las cosas que me llama la atención, porque la temática nunca la he escrito. Nunca he escrito ese tipo de temas. Busco otros cuentos fantásticos, que es lo que hago, como el que escucharon ustedes aquí, el del África, donde el elefante cae en medio de la aldea esa. Eso es muy bien. Buenos días, mi nombre es Dulce Rivera, vengo del Colegio Cristiano La Esperanza, del grado 11A, y mi pregunta es, ¿usted qué opina sobre los fanfiction, que es un tipo de narrativa creada por fans de una obra original, ya sea como libro, película, series de televisión, etc.? Se toma esa trama o esos personajes y se crea una historia nueva. ¿Qué opina usted de eso? ¿Sigue siendo una manera de alimentar nuestra mente al seguir haciendo lectura o se está desviando de lo que serían los clásicos? Bueno, hay lo que se llama plagio. Plagio es robarle las ideas a otra persona, robarle las ideas. Y por ejemplo, el caso de García Márquez, de lo que estoy contando ahora mismo, hay un original que es el del japonés, Las Bellas Durmientes, y García Márquez escribe Memoria de mis putas tristes. Entonces, en ese sentido, pues no podría decir que lo copió o que es decir, tiene otro lenguaje, tiene otra trama, tiene otra atmósfera, pero ambos cuentan, digamos que la misma historia, pero con distintos puntos de vista. El uno en Barranquilla y el otro en el Japón. Allá son unas niñas japonesas y acá son unas niñas de Barranquilla. En fin, yo pienso que es lo que tú acabas de decir, que sí sirve, sí, lógicamente que te alimenta. Por ejemplo, a mí me ha gustado siempre que escribo un cuento, buscar otros cuentos que se parezcan a los que yo los tengo, o todo lo contrario. Hay cuentos que yo pienso escribir, por ejemplo ese que les leí aquí, me llamó la atención la estructura de un cuento anterior, tiene la misma estructura de llevar al lector a convencerlo que las niñas se comieron el elefante, pero no, es simplemente la ilusión, el hambre de ellas las lleva a pensar que están haciendo eso. Es lo mismo que cuando el cuento que leí hace mucho, recuerdo que ocurre eso, un soldado que se esconde y estando escondido él piensa que van a llegar las otras personas que lo persiguen y lo van a coger, etc. Incluso piensa que lo van a colgar, lo van a ahorcar, y cuando ya lo tienen para ahorcarlo, él se da cuenta que está soñando. Entonces las estructuras se pueden copiar, o por lo menos guiarse para no hacer cualquier otra temática. Pero sí sirve, enriquece, lógicamente, uno busca otra manera de decir lo que quiere explicar, pero utilizando una estructura de otra persona. Normalmente el suspenso, la cuestión de suspenso, hay muchos cuentos de suspenso que se parecen bastante, pero hay algunas formas que son, pues, que cambian definitivamente cuando uno hay. Bueno, otra pregunta por aquí. Mucho gusto, mi nombre es Sofía Olivero, del Colegio Eliseo Samario, grado 8-6. Mi pregunta va buscando su opinión. ¿Usted es consciente de que podemos decir que hay una gran diferencia con lo que es el pasado y el presente? Con lo que me refiero del presente es con lo de la llegada de la tecnología, los celulares, que es lo que más los jóvenes, me incluyo, lo usamos.
Entonces usted habla de que usted quiere de que nosotros los jóvenes empleemos lo que es la belleza de los libros y la literatura. Entonces, ¿usted cree que hay, podremos decir, una salvación ahora con la tecnología, o usted prefiere, como era el tiempo pasado, donde no existía la tecnología y podríamos decir que los libros abundaban más? Gracias. No, yo no puedo volver al pasado, porque sería retrotraerse, imagínense ustedes, es decir, en la época en que no había celulares. Lo que yo sí pongo en este punto de vista es que hay otras formas, hay otros medios que podemos utilizar para enriquecernos. Es decir, que no tengamos el hábito de los medios de comunicación. Lógicamente, digo ahí, lógicamente que son buenos para entretenerlo a uno, para leer, pero también hay otras formas, otros libros que nos pueden, lo que tú dices, ampliar el horizonte, enriquecernos culturalmente o cualquier otra situación. Pero no quiero regresar al pasado. Pesadísimo, no. Hola, buenos días. A mí me gustaría hacer una pregunta, a mí me gustaría dar una opinión con base a una de las preguntas que hicieron y que usted, con base a lo que yo pienso, me pueda decir qué piensa usted. Lo que pasa es que estaban hablando del libro de Lolita y estaban diciendo que, o sea, está bien que haya interpretado de esa manera ese libro, o la película, la adaptación que haya tenido, porque es un libro que habla sobre realmente algo que es ilegal en todos los casos, que es un profesor que se enamora de una niña y después tiene una relación con la mamá y luego tiene una relación con la niña. Entonces, ¿qué pasa con ese libro? Yo siento que no es principalmente el hecho de que el autor realmente no tenía la intención de que se romantizara o se interpretara de esa manera, pero las personas que empezaron para la época a ver esa película empezaron a romantizarlo y a verlo como una forma de una acción de amor por una persona mayor, como por decir, el amor no tiene edad. Entonces yo pienso que ese libro tiene tanta controversia es por esa razón. El autor, aunque no haya tenido esas intenciones, de una u otra forma lo hizo. Entonces yo siento que hay otras formas de interpretar o de aprender de la manera sociocultural del momento y sociopolítica, que exponiendo a una menor a normalizar una relación con una persona mayor, que además de ser algo ilegal es algo enfermo. O sea, ¿cómo va a instruirte a ti o cómo va a hacerte pensar que una persona mayor tenga una relación con una niña? O sea, eso es ilegal por todas partes. Claro, por supuesto. Lo que tú dices es cierto que para la época en que se escribió la novela, de pronto lo romantizaron mucho, pero ya para nosotros, en esta etapa, ya no lo miramos así, sino que se mira, pues, sobre todo que ya hay leyes contra eso, contra ese delito, entonces ya lo estamos mirando que es un acto que no se puede dar. No se puede dar. Puede ser todo romántico, todo lo que sea, pero no puede darse en esta época. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos mentalizados de que ese es un delito, que ya hay una condena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que tú dices es cierto, en relación con la época. Yo lo miro desde el punto de vista de la época. La época en que la escribió él, pues lógicamente de pronto la gente no analizaba ese tipo de situaciones, pero ahora en estos momentos sí es un delito práctico. Buenos días, primero que todo me presento, mi nombre es Valentina Molina, soy del Colegio Cajamar y bueno, estoy en el grado 11. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál cree que ha sido el cambio que han tenido los libros con la evolución del lenguaje y cómo crees que ha sido el retroceso por las escasas personas que leen? Bueno, que los libros en su avance, en su evolución, a nivel editorial incluso han sido pues mejores, lógicamente. No ha quedado retrasada la evolución del libro. Yo te recomiendo leer un libro que se llama El Infinito. El Infinito, o Un junco en el infinito, una cosa así, que es la historia del libro. ¿Desde cuándo se formaron los libros? O sea,
el material físico con el que se formó. Era el junco, que sacaban unas tiritas del junco y de ahí sacaron el papel. O cuando se hacía en piedra, o cuando se hacía en barro, en fin. Entonces, de aquella época a esta época, los libros, lógicamente, han evolucionado. El lenguaje también. No es lo mismo el lenguaje que utilizaba Don Quijote de la Mancha en aquella época, siglo XV o XVI más o menos, para el lenguaje que están utilizando los escritores de ahora en este momento. O sea, sí ha evolucionado, la sociedad ha evolucionado, los temas han evolucionado, el libro ha evolucionado. Entonces, de cualquier manera no se ha estancado la evolución de la literatura. Ahora, de las personas que no leen, bueno, eso sí, ahora hay más posibilidades de leer. Yo lo decía, ahora se lee de manera permanente, pero se lee mucha cosa que es muy dilatoria, muy superficial, ese es el problema. Y ahora hay cantidades de libros, ahora se editan más libros que antes. Ahora en Facebook uno puede ver que están ofreciendo cómo publicar un libro. Y antes no, antes era difícil publicar un libro. Entonces ahora cualquier persona puede publicar un libro a través de uno de esos, de las tantas empresas que aparecen ahí en Facebook diciendo, bueno, mande su manuscrito, nosotros se lo corregimos, se lo corregimos, le hacemos la carátula y le publicamos el libro. Lo que pasa es que eso es un problema bastante grave. Es decir, si uno publica con ellos, solamente le dan un libro a uno, un solo libro. Lo demás tiene que comprárselos a ellos. Tiene que comprárselo. Entonces ahí pues no hay ninguna ganancia para la persona. No es mejor, lo mejor es que una editorial le publique a uno, no, a la editorial no le compra ni 5 centavos y uno puede difundir el libro y le paga a uno ¿cómo se llaman? Las regalías. Y firmar un contrato, que es una de las cosas mejores. Aunque así, firmando contrato, ¿cuánto le pagan al escritor? El 8% de un libro. Si el libro cuesta 20.000 pesos, te dan, creo que 160 pesos. Y si de todos modos sigue explotándose el autor. Y en los que salen por ahí en televisión también son problemas editoriales esos. Otra pregunta por... Hola, buenos días. Mi nombre es Luna Belli, soy de grado 10º del Colegio de Cajamar. Y mi pregunta hacia usted es, ¿qué libros usted recomendaría de la actualidad para desabrocharse los cinturones para amarrar el placer de leer? Y es que hablo personalmente, a mí me parecen muy extensos los libros clásicos. Me parecen muy extensos para adquirir conocimiento actual, porque pues obviamente los libros clásicos son de un contexto histórico distinto. Entonces mi pregunta es usted es, ¿qué libros recomendaría para adquirir este amor hacia la lectura? Ok, bueno, esa es una de las tantas dificultades que tienen los estudiantes. No, que ese libro tiene muchas páginas, no, que ese libro no tiene dibujitos, no, que ese libro, esa letra es chiquitica, ¿ya? Bueno, pero de todos modos hay que atenderlos en ese sentido. Yo recomiendo, como yo empecé a leer en una especie de lista de libros cortos, hay muchos libros cortos, es decir, que no tienen muchas páginas. Está, por ejemplo, La Metamorfosis, está El Viejo y el Mar, está El Túnel, está Gracias por tu Fuego. O sea, libros corticos, como para ir en esa carrera atlética, ir aumentando el metraje en la medida en que vayas leyendo. Te recomiendo esos libros corticos, El Viejo y el Mar, El Túnel, Frank Kafka con La Metamorfosis, Gracias por el Fuego, una novelita bien bacana de Benedetti. Entonces son 5 y ahí comienzas, ya después pasas a otro. Te recomiendo Han Kang, es una mujer que escribe bien y es de la época nuestra prácticamente, y habla sobre las dietas, habla sobre el problema de la salud mental de los jóvenes. Entonces, si ese es un tema que le interesa a todos ustedes, vamos a buscarla. Tiene 100 páginas nada más.
que son 100 páginas, 50 hojas, digo yo. Entonces, sí hay posibilidades de encaminarse a la lectura. Bueno, desafortunadamente ya se nos está agotando el tiempo. Vamos con una última pregunta. Bueno, aquí entrevista he acabado de grado del Colegio Cristiano La Esperanza. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto cree usted que puede influir la lectura de libros como Lolita o Memoria de Disputas Tristes en el comportamiento y la personalidad de jóvenes y niños, sabiendo que en su mayoría los niños tienden a imitar lo que ven o escuchan? No, yo no creo. Yo no creo que influya demasiado. No, esa es mi teoría. No creo que influya demasiado. Memoria de Disputas Tristes. Mire, yo se los puse a leer a mis estudiantes de 7º semestre de la universidad y les preguntaba que qué les parecía ese texto. No les llamó tanto la atención. ¿Ya? De pronto Lolita sí, le doy más el campo a Lolita, porque ahí sí es un texto bastante fuerte, y de pronto pues un estudiante que lo lea, yo no creo que se vaya a enamorar a esa niña de un tipo de 40 o 50 años por leer Lolita. Lo que pasa sí es que tiene como un horizonte diferente y dice, no, vamos a ver por qué pasó esto. Es decir, de pronto la pone a reflexionar, a pensar, es posible que sí influya la parte de Lolita, pero lo de García Márquez no. Bueno, vamos aquí a un aporte con los docentes. Buenos días para todos. Mi nombre es Olga Patricia Torres Vergara, docente del taller de Liceo Samario. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, profe, porque como usted nosotros podríamos durar toda la tarde. Hay mucho que decir aquí, hay muchas inquietudes alrededor del tema de la lectura. Y aquí la chica tomó, me disculpa, no recuerdo el nombre, Luna Beis, algo que yo tenía aquí en mente hace rato, porque es que yo les pregunto a mis estudiantes el primer día, a ver, levanten la mano los que les gusta leer, y yo cuento, a veces no llegan a 10, de 30 a 40, preocupante. Con el ejercicio con ellos constante, mi primer ejercicio es tratar de ganarme esos pelados para que lean, enseñarles por qué es bueno leer, ¿verdad? Y lo vamos logrando de a poquito a poco, pero algunos me dicen, profe, lo que pasa es que a mí me gusta leer, pero no me gusta leer todo tipo de libros. Y a ver, le iba a hacer esa pregunta precisamente, porque es que yo tengo que encaminarlos a ellos a todo tipo de lectura. A mí me gusta mucho leer las novelas de acción, me gusta Agatha Christie, me gusta la novela social, pero yo tengo que leer todo, porque la imagen y el contexto mental que yo tengo que desarrollar necesita todos esos elementos y no puede quedar por fuera la Biblia, que entre otras cosas es considerada una obra literaria, profe, y hay múltiples interpretaciones de la misma. Entonces ahí voy a algo que usted decía al comienzo, profe, para reforzar esa idea y responder a alguna inquietud también desde mi punto de vista que tienen los chicos acá de cristiano. Alguien por ahí dijo algo sobre eso. Usted habló al comienzo de por los 3 niveles de la lectura, ¿verdad? Literal, inferencial y crítica, y ustedes están en el 3er nivel, ya tienen todo que estar ahí. Yo voy a leer Lolita, ay no, es imposible que usted lea Lolita porque le va a dañar la memoria, le va a dañar la mente, su percepción. Hijo mío, ustedes tienen que conocer todas las realidades desde mi punto de vista. Y si usted es un estudiante crítico, porque ya todos estamos en 10 y 11, entonces usted es capaz de asumir una posición frente a ese tema y decir, ¿es bueno o es malo? Capacidad para discernir, mis hijos, porque la vida nos va a enfrentar a diferentes situaciones. Y para terminar, porque entiendo que el tiempito se nos acabó, el tema de la obra, censurar la obra como tal, desde mi punto de vista, no es correcto, porque la obra literaria es un reflejo social, y esas realidades que describen allí existen, y el autor las lleva de una manera diferente hacia ustedes. Ahí es donde está el lado suyo, ¿verdad? Que tanto nosotros lo hemos formado para leer esa información de manera crítica y decir, bueno, comparto la idea,
o definitivamente no. Profe, muchas gracias. Yo hace rato vengo con esa idea cuando la RIP publicó allí en el grupo de Lizama, que había algo que me iba a enseñar allí, cómo desamarrar esa lectura. Mis hijos, un libro, la calidad de un libro no se mide por su extensión, jamás. Gracias, señor, por su aporte muy interesante. Bueno, de todos modos, dejo la inquietud y se reflejó hoy en las preguntas. Eso quiere decir que están ya soltando las cuerdas del cerebro para empezar a buscar, a indagar, a reflexionar sobre realmente qué pasa con la lectura en ustedes. Último aporte, disculpe, profesor. Bueno, sí, las felicitaciones aquí sobrarían. Muy buenos días. Soy el profesor Larry, historiador, también Larry Oliveros del Liceo Samario. Al profesor Martiniano lo conozco desde la universidad, cuando yo estudiaba la licenciatura. Pero yo quiero, como despedir este magno evento con algunos datos de Santa Marta, como historiador o desde la historiografía. Sería bueno que todo lo que se habló aquí se prospecte y que tal vez aquí pueda salir un Nobel, ¿verdad? O sea, eso crónicamente eso no sería ilógico. Y que reconozca cómo esta ciudad, desde sus inicios, habla distinto, por ejemplo, lingüísticamente que todas las ciudades del Caribe. ¿Por qué se debió eso? Porque Santa Marta fue blanqueada. A diferencia de otras ciudades, Santa Marta fue realista. Al ser realista, el español se protegió mucho, el idioma se protegió demasiado. Por eso es que ustedes notan que a través de la historia, muchos comentaristas deportivos son samarios, presentadores de televisión son samarios, o sea que desde Cachaquilandia prefieren al samario porque tiene una buena dicción. 1, 2, datos sobre Santa Marta. Fue llamada la ciudad de los poetas en una época, porque aquí se escribía mucho, se leía mucho, ojo, en pasado. Hay que volver a eso, hay que rescatar esa grandeza en el marco de los 500 años y que usted, por ejemplo, sepa quién fue Juana Sánchez Laforí, Marce de Lusignan, una de las más grandes escritoras colombianas, y es samaria, y no tiene ni siquiera un busto aquí en la ciudad, ni una biblioteca. Pero también quién fue Gregorio Castañeda Aragón, un gran poeta samario, Aurelio Vergara, Mariano Barreneche, o sea, grandes escritores que están en el círculo nacional. Grandes periódicos surgieron aquí. El Estado, antes del Informador, aquí había un periódico, eso dicta que aquí había buenos periodistas, o sea, que se leía y se escribía bien. Y cómo no, si teníamos al mes un viaje directo a Nueva York, imagínense, de aquí a Nueva York, ruta Santa Marta a Nueva York. Y eso casi nadie lo sabe. Había una cultura impresionante por la lectura y por respetar el idioma. Entonces estos datos, yo quisiera que usted también lo pueda conseguir. Aquí hay una hemeroteca en Cajamar, la única y una de las más grandes del Caribe. Entonces, un aplauso para ustedes mismos, se portaron muy bien. Bueno, quiero agradecerles a todos por haber asistido, gracias por ese comportamiento, por esa pregunta, ese entusiasmo que tienen. Ojalá tengamos otra oportunidad para otro evento aquí, pues invitarlos y pues puedan ustedes asistir. Gracias, profe, por esta conferencia muy buena. Y bueno, ya saben, a descansarte los cinturones para leer. Muchas gracias y bueno, bendiciones a todos.